Operador. Llegamos a tiempo. Otro miércoles más con ustedes, esperamos que están pasándola muy bien y acá vamos a acompañarlo con este programa denominado Comunidad Natura. Estoy esperando al resto de los integrantes, a Mauro de la OZ y a Mariana, así que mientras ellos llegan, vamos a arrancar el programa. Dándole los contactos a la gente para que nos llamen, para que nos sigan, nos vengan a visitar, nos manden alguna inquietud. Los teléfonos fijos de la radio son 425-5497 o 425-8723. Hoy también 425-5534. Estamos en el WhatsApp 387-5347-022. En las redes sociales como @Radio UNSA, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Twitch. Y también estamos acá en el streaming, en vivo y en directo, transmitiendo el programa de Comunidad Natura número 10. Así que, gente, nos pueden llamar, nos pueden visitar, nos pueden seguir a este sitio de la radio de la UNSA. Bueno, venimos de una semana llena de celebraciones relacionadas a la naturaleza. Y una muy especial, que se denominó, me parece que ayer o antes de ayer, el Día de la Fascinación de las Plantas, el día 18 de abril. Y para ello he invitado a la doctora, súper especialista de las plantas, la doctora Mariela Fabroni. ¿Cómo estás, Mariela? Bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Teo? Un gusto que me hayas invitado. Acá estoy, feliz. Qué bueno, ya llegó Mariana, así que Mariana va a tomar su lugar. Yo la voy a aguantar un rato más. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo están? Sí, yo digo, ¿qué pasará hoy? ¿Por qué se habrán revelado los chicos? No, mucho trabajo. Sí, bueno, yo mientras tanto estaba haciéndole el aguante acá, trayéndola a la invitada, acompañándola para que no se pierda y no se nos escape. No, por favor. Bueno, un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias, un gusto para mí también. Sí, Mariana Chanampa, la doctora Mariana Chanampa. Sí, también integrante del programa. Bien. Y Mariana, te comento, estábamos presentando a la doctora Mariela Fabroni y ella que nos iba a comentar respecto a esto del Día de la Fascinación de las Plantas. Que bueno, yo fascinación tengo, pero el tema que tú traes es la ceguera de las plantas. Coméntanos de qué se trata eso. Sí, bueno, es un término bastante atractivo, llama la atención hablar de ceguera en plantas, ¿sí? Bueno, es un fenómeno que se entiende como la incapacidad del ser humano para ver las plantas, ver, admirar, experimentar, en ese sentido. Digamos, este término es relativamente nuevo. En 1999, un par de biólogos botánicos de Estados Unidos, James Wandersee y Elizabeth Schussler, de la Universidad de Louisville, perciben este fenómeno y lo denominan ceguera de las plantas para describir la creciente falta de conocimiento, apreciación, interés, principalmente en jóvenes y en niños en Estados Unidos, relacionado al mundo de las plantas, o el reino vegetal o el reino de las plantas como se conoce, ¿sí? En comparación con el mundo animal, porque evidentemente hay mucho más atracción o mucho más interés por los animales, por las plantas, por diferentes razones. Nuestro cerebro también nos hace ahí unas malas jugadas para que sea ese el objeto de nuestro interés y no las plantas. ¿Qué sería la falta de admiración hacia las plantas? ¿Es la ceguera? De admiración, de interés, podría decirse, porque si esto obviamente que no somos conscientes muchas veces de las plantas que nos rodean, no solamente como algo bonito, algo que nos llama la atención porque nos da placer, porque nos da sombra, nos da frescura, el aroma de los jazmines nos trae mucho placer, mucha emoción incluso, ¿sí? Pero lo que nosotros digamos queremos hacer, poner en énfasis, es que las plantas forman parte de nuestra vida, y si no fuera por las plantas no habría vida animal ni el resto de vida del ser humano
También puede ser por el hecho de que, por ejemplo, el verde siempre está, o en el caso de nosotros, de nuestra ciudad, siempre está presente, entonces parte de lo que vemos, parte de del lo que paisaje. parte del paisaje y uno no lo identifica. En cambio, si se cruza un zorro o un ave que no está todo el tiempo presente, entonces llama la atención. Exacto. Entonces esa naturalización, entre comillas, de lo que veo, cotidianamente, nos llama mucho la atención. Y por mi parte, quiero decir que cuando ingresé a la facultad, para mí también tenía la ceguera verde, porque para mí todos los árboles eran lo mismo, todas las cosas eran lo mismo, no veía diferencias. Y una vez, por eso está muy bueno esto que mencionás, porque es el traerle luz y traerle el conocimiento a los chicos, sobre todo aquí tenemos la carrera de el profesorado en ciencias biológicas, y muchos ingenieros en recursos naturales que enseñan también esto de llevar lo que es la flora y no solo hablar de, cuando hablamos de diversidad, de los animales, sino también de la flora. Y todo lo importante que seguro nos vas a comentar, Sí, que, claro. Que es para nuestras vidas. Sí, seguro. Bueno, además de que las plantas tienen un rol fundamental, de hecho primero fueron las plantas y después los animales en la historia de la evolución de la Tierra. Sabemos que las plantas proporcionan el oxígeno que es vital para todas las formas de vida, incluida la del ser humano, ¿sí? También regula los cambios climáticos, tiene importancia en el ciclo del carbono y naturalmente lo que más nos impacta es que nos sirven de alimento, ¿sí? Pero nosotros más los vemos, esto de ser ciego, no vemos o solamente vemos que son alimentos para los animales, ¿sí? No para nosotros. No, por ejemplo, vos tenés una ensalada y nunca pensás que esa ensalada viene de una planta que se cría, que se siembra en tierra y demás. Cuando tomas un café, por ejemplo, vos desayunás un café y la ves a la bebida y no pensás en la planta de la que deriva. Sin embargo, vos tomás en la mano los granos de café y podés sentir el aroma, podés sentir la textura, la forma, apreciás. Entonces vos decís, mira, y pensás en la planta del café, que es un árbol, entonces vos ahí, tu cerebro capta que está derivando esa bebida o ese alimento viene, pero cuando tenés una experiencia cercana a la planta, ¿sí? No cuando comes el pan o cuando te haces una ensalada, siempre pensás en eso ya transformado, digamos, la planta ya transformada, no como materia prima. Bueno, y eso hay muchos casos de esos, por ejemplo, no conocer las necesidades, también la ceguera tiene sus síntomas, ¿no? Así como todas las enfermedades, por ejemplo, no prestar atención hacia las plantas en la vida cotidiana. Te hablé del desayuno, por ejemplo, en un café. También no ser capaz de identificar las plantas alrededor, como vos decís. Como mi caso. Como tu caso, Mariana, que vos dices, para mí todos árboles es lo mismo, pero cuando florecen, ya no. Porque vos ya captás un color diferente, y más en nuestra ciudad que tenemos lapachos, tenemos jacarandáes, tenemos ceibos, y entonces ahí ya cambia la percepción. También no conocemos las necesidades que tienen las plantas para crecer. Crecen solas, ¿viste? Vos por ahí decís, crecen solas, mira. No la riego nunca, la pisoteo, la arranco y vuelve a rebrotar y vuelve al año siguiente. Es decir, la planta lucha por su vida, por persistir. Ese está en su naturaleza, digamos. Entonces, ser consciente de eso también nos aproxima a no ser ciegos, a curarnos, por así decir, de esta ceguera. ¿Sabes qué te quería consultar? Porque había escuchado que el cambio climático hace que las plantas pasen por un estrés muy grande y les cuesta la recuperación. Entonces, desde tu opinión, ¿está sobreestimado o subestimado, mejor dicho, no sobreestimado, subestimado, el tratamiento que se le hace cuando se piensa en mitigación de los ambientes con respecto a las plantas? Exactamente.
Yo he trabajado en muchos inventarios, en estudios de impacto, en consultoría, más precisamente, y el listado florístico pasaba por encima, las categorías de conservación, si eran plantas endémicas o tenían alguna, pasaban por encima, o sea, ¿y qué es lo que más impactaba? La presencia de la vicuña, Claro. la presencia del cóndor, en fin, los animales siempre han sido sobrevalorados por sobre las plantas. Las plantas siempre, o en la mayoría de la cultura, digamos, el ser humano ha sido percibida como seres inferiores. Uh-huh. Entonces, el tema de la flora está siendo subestimado incluso por aquellos decisores o aquellos organismos del Estado que tienen que tomar, ¿no es cierto?, políticas de conservación, de protección y de preservación de la fauna. ¿Y qué pasa con la flora? La flora viene como decolada o Exacto. añadida, ¿no es cierto?, a la vicuña, al cóndor, bueno, porque obviamente son animales que se mantienen en un entorno natural, necesitan de las plantas. Y además culturalmente también está subestimada la importancia de la flora. Sí. Esto vos me podrás contestar. Sí. Con respecto, por ejemplo, con los pueblos originarios que toman de las plantas para hacer sus artesanías, las hierbas medicinales. ¿Y vos qué crees que habría que hacer con respecto a esto? ¿Cómo se podría cambiar esta mirada? Bueno, también está bueno pensar en qué soluciones tendríamos. Por supuesto que son procesos, como todos, son cambios culturales muy fuertes y siempre el ser humano es reticente a eso. Pero bueno, una de las soluciones, por así decirlo, es promover contactos o experiencias con las plantas. Está comprobado a nivel mundial que los niños, ¿sí?, y los jóvenes en las zonas urbanas o en los grandes conglomerados tienen menor conocimiento de las plantas, o sea, mayor ceguera en los centros urbanos, por razones del contexto, porque ya la modernización los ha llevado a tener mucho más, diferenciar distintos tipos de Pokémon, por ejemplo, ¿sí?, más que distintos tipos de árboles o de flores, que no te estoy diciendo que sean flores que ven en el jardín y demás. Entonces, en las zonas rurales, cierto lo que dice, hay mucho menos ceguera, pero también se está perdiendo eso. Entonces, ¿cómo, no es cierto?, desde el punto de vista de recuperar toda esa sabiduría y ese conocimiento, es acercar a los niños, tanto en las familias como en las escuelas, a acercarlos a los niños para que tengan experiencias más cercanas con las plantas. Por supuesto, uno habla de plantas y piensa, bueno, los llevamos a los niños al parque, los llevamos a algún... Bueno, no tenemos lamentablemente jardín botánico, pero una lástima. Yo creo que tenemos, y son silvestres. Sí. Sí. Sí, todo es un jardín botánico, pero no en el sentido estricto de manejo, y de conservación de la biodiversidad de la flora. Tenemos jardines botánicos dispersos en todo. En algún momento el Parque Bicentenario había sido pensado con ese objetivo de ser un jardín botánico, pero bueno, fue virando a lo largo de los años a otros objetivos y a otros. Descansemos un ratito, ¿les parece? Sí, cómo no. Y luego volvemos. Bueno, seguimos acá estábamos hablando en off de la importancia de la flora. De la flora nativa. Nuestra flora, vos pensás que Salta es la provincia más diversa en riqueza de especies del país. Mira. Le sigue Misiones. Uno pensaría que esos lugares exuberantes, con mucha lluvia, con esa cantidad de bosques, vegetación, mucha densidad mucha vegetación. O sea, y no, Salta lidera, por poquito, pero lo lidera en cuanto a cantidad de especies, por lo menos es el dato que tengo yo. Entonces, es fundamental el estudio de la flora, porque a veces en esta
en este cambio climático, o cambio global, podríamos definirlo, se están perdiendo muchas especies, tanto animales como plantas, y en las plantas es peor. ¿Por qué? Porque se extinguen plantas que ni aún conocemos, que las desconocemos, que no podemos darle un nombre, darlas a conocer a la ciencia. ¿Por qué? Porque evidentemente hay sitios donde inexplorados o pocamente explorados desde el punto de vista botánico. Por ejemplo, acá en Salta, Parque Baritú, ¿sí? Hay zonas que sí se han trabajado, pero hay otras donde no, por las razones que sean, la intransitabilidad del terreno, bueno, son cuestiones importantes a tener en cuenta, pero se están perdiendo y no terminamos de conocer. Y esto de no tener un jardín botánico, no tener una flora salteña, una política de conservación, sí, sí, pensando en la flora y en los animales, ¿sí? No solamente en los animales, hace que vayamos perdiendo ese real contacto, ese real valor o concientización que debemos tener como parte de una comunidad. Porque otra de las cosas, hablábamos hace rato, ¿cómo solucionamos la ceguera de las plantas? Es que las personas tengan conciencia de que la naturaleza en general, podemos hablar ahora en general, formamos parte de la misma comunidad. Exacto. Entonces, como parte importante, que si le pasa algo a esa naturaleza, nos beneficiamos o nos perjudicamos mutuamente. Entonces, incorporarla como un grupo de seres vivos que estamos interrelacionados hasta el fin de los tiempos y lo estaremos. Entonces, exactamente, las interacciones ecológicas que son que están todo el tiempo, aunque no las veamos, aunque no las sintamos. Por ejemplo, hay estudios, que esto capaz vos me podés comentar más sobre el tema, que se hicieron en los últimos tiempos, que están relacionados con la salud mental, que cuanto más verde se ve, mayor liberación de serotonina. Entonces, no solo desde lo estético, sino desde la salud integral, ¿no? Qué interesante. Y algunas coníferas también, dice que tienen propiedades anticancerígenas, o sea, está muy relacionadas con la salud de manera integral. Exactamente. Sí, vos sabés que, por ejemplo, allá en el campo, en Cachi, cerca de las montañas, mis abuelitos o mis padres, o viste, la gente muy viejita, recurrían mucho a las plantas medicinales y muchas estaban en el campo, por ejemplo el airampo. Me contaron que ya no lo encuentran más, porque esa es una plantita que crece en los cerros. Es un cactus silvestre, y ya casi no hay. Sí. Entonces mandaban a buscar, no sé, de la poma, viste, cerros. Sí, cada vez hay que caminar más. Claro. Sucede también con otras plantas, como por ejemplo muña muña, como la pupusa, que está categorizada, es una planta que ya está, o debería estar ya categorizada como en peligro o de extinción. Cada vez la gente me cuenta que también sube cada vez los cerros más arriba para encontrar ese tipo de plantas. Las plantas medicinales forman parte de la cultura, del patrimonio biocultural, pero no solamente como plantas que curan, sino también tienen un simbolismo, forman parte de muchas ceremonias. De hecho, se quema para las fiestas del 6 de agosto, cuando se hace la Pachamama, sí. Se queman ramas de rica rica. Bueno, depende del lugar donde se haga, pero en la Puna se usa rica rica, que tiene una cantidad de resinas impresionantes, muy aromática, también de la tola. Y bueno, son estrategias de las plantas para sobrevivir también, ¿no? En ese ambiente tan árido y tan hostil. Y a su vez tienen propiedades medicinales, pero también tienen propiedades o tienen un simbolismo y forman parte de ese conocimiento, ¿sí? Que en el mejor de los casos lo pueden transmitir de abuelos o de padres a hijos. Pero cuando son niños, ¿qué pasa en los jóvenes? ¿Qué pasa en los jóvenes, por ejemplo, de tu pueblo, Teo? En los jóvenes se han olvidado
¿Y qué les interesa? Les interesa, bueno, por supuesto, mejorar su calidad de vida y dicen, no, yo me voy. Pierden a efectos, por efecto, digamos, una de las causales de esta ceguera en las plantas es la modernización. Claro. Entonces, estamos mejor, de la calidad de vida mucho mejor, más conectados y demás, pero también estamos desconectados de nuestro medio natural. ¿De dónde provenimos? De dónde provenimos, no conocemos, como te digo, se conoce más de las figuritas. Claro, y se ve como entes aislados o como unidades aisladas y no se piensa en la interacción, porque ¿qué comen las cabras? ¿De dónde vienen los tintes? ¿De dónde vienen las plantas medicinales? ¿De dónde el desarrollo biotecnológico también? Toda la parte de puna y prepuna, los Andes, las plantas son virtuosas en cuanto a vivir en lugares agrestes. Exactamente, que tienen sus genes, la verdad que son muy preciados. Sí, claro, bueno, todo el recurso fitogenético que está ahí, bueno, todo una cuestión que va mucho más allá de la ceguera de las plantas, pero que estamos proponiendo, digamos, que haya incluso más interacción con las plantas que representan algún interés, porque a veces al ser humano hay que engancharlo por algún lado. Entonces decimos, ¿a qué planta, por ejemplo, te pregunto, Mariana, qué árbol para vos es más simbólico, tiene alguna importancia para vos en función de lo que vos, de tus vivencias o de... Por ejemplo. ¿Lo dejamos para después? Lo dejamos para después. Dale. Súper interesante. No. Y ahora vamos a entrar a otro tema muy interesante también que está muy relacionado. Totalmente. Bien. Bueno, seguimos en Comunidad Natura por Radio Universidad FM 93.9. Le recordamos a nuestros oyentes las vías de comunicación para que nos sigan, para que nos escriban, para que nos vengan a visitar. El WhatsApp 387-5347-022. Redes sociales @Radio UNSA y estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en el Twitch y también en el streaming. Así que amigos, manden sus mensajes, manden sus regalos, sus inquietudes. Y hoy estamos muy bien acompañados con nuestro operador Ariel Arvilla. Gracias, Ariel, por estar allí. No sé qué le ha pasado a Bocha. Anda dando vueltas. Como una abeja. No lo dije yo. Así que, Bocha, no me pegues. Bueno, estábamos conversando hace un ratito nada más con la doctora Mariela Fabroni respecto de las ceguera en las plantas, y la verdad que quedamos entusiasmadas, ¿no, Mariana? Muy lindo tema, muy bueno que se le ponga un nombre a esto para poder trabajarlo. Sí. Y bueno, ahí nos damos cuenta, la verdad que si ella no viene, nos alerta, nos pone así con las antenitas paradas de que realmente la flora no se está estudiando mucho, no le están prestando mucha atención, que hace falta. Bueno, desde nuestro lugar estamos elaborando una normativa para los viveros, que hay que empezar por algo y creo que los viveros es muy importante la regulación, sobre todo para el ingreso, que no se tiene en cuenta por ahí el ingreso de enfermedades y la propagación. Exactamente. Tráfico de plantas ornamentales, principalmente con Bolivia. Exactamente. Traen rosas. Ni las plantas se salvan. Esquejes de rosas escondidos. ¿Sí? Tal cual. De todo, claro. Y bueno, y ahora en el tercer bloque tenemos una invitación especialísima, porque hoy es el día de las abejas. De las bravas abejas, temibles abejas. Yo las quiero mucho, pero les huyo. Y son tan importantes para nuestros ecosistemas. Bueno, ya vamos a escuchar más de los especialistas. Sí, y bueno, lo presentemos al especialista. Presentalo tú, por favor, que lo conoces más. Bueno, tenemos aquí presente al ingeniero Rubén Huanca, que nos va a hablar él es miembro de la mesa apícola, así que tiene contactos con todos los sectores apícolas de la provincia. Y bueno, Rubén, te dejo la palabra, contanos de las abejas, la importancia, por qué tenemos que cuidarlas, por qué es importante que haya producción apícola. Bueno, te dejo la palabra. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación y por supuesto un día especial como este, que es el Día Mundial de la Abeja, y que
Bueno, en primer lugar, como un pequeño dato, esto del día 20 de mayo viene a raíz de un innovador, descubridor de la apicultura moderna, Anton Jansen, un esloveno, en donde él descubre muchos de los comportamientos que hoy conocemos acerca de la colonia, ¿no? De cómo se comporta, qué es lo que hace, y con el tiempo después se va implementando lo que hoy conocemos como los cajones, ¿no? Propiamente dicho, que se ven en los campos. Y bueno, es en honor, bueno, al nacimiento de esta persona que es apicultor de aquellos años del siglo XVIII. Así que es por eso que hoy está ese día, ¿no? El 20 de mayo. Pero más allá de eso, la importancia que tiene las abejas en la biodiversidad es sumamente notorio cuando, por ejemplo, cuando uno dice en qué influye en la biodiversidad. Por ejemplo, una de las cosas son los alimentos, ¿sí? A través de la polinización de este insecto, que realiza muy bien su tarea, la visita de flor en flor, de árboles en árboles, de planta en planta, hace que a futuro se produzca, se genere el fruto y por lo tanto también la semilla, y eso le da perpetuidad a las especies arbóreas, arbustivas, frutales y todo tipo de alimento que provenga de una flor, ¿no es cierto? En este caso. Así que podemos decir que cada 3 alimentos que nosotros consumimos, tenemos allí el aporte de las abejas, ¿no? En este caso. Y tenemos también un 90% de las plantas que conocemos, las plantas nativas, es gracias a la perpetuación, gracias a la polinización de estos insectos. Recordemos que la abeja melífera, que es la abeja que por excelencia da como resultado la miel tan conocida como producto, no es el único insecto polinizador, ¿no? Existen 2000 especies de abejas y polinizadores que también contribuyen de alguna manera a que el ecosistema y la diversificación se logre en distintos ambientes. Así que por ese lado podemos decir de que es un conjunto de polinizadores que hace ese trabajo de producir los alimentos, de contribuir a la producción de los alimentos. Te hago una consulta. ¿Cuáles son las plantas con las que elaboran autóctonas, características de acá de la provincia de Salta, con las que se elaboran la miel, que elaboran Apis mellifera, y cuáles son las cuencas apícolas y la flora que está asociada a esas cuencas apícolas? Claro. Bueno, las nativas, podríamos decir el churqui, la jarilla, el aromillo, algarroba, palán, que se ven en estratos más arbustivos más altos. El chañar. El chañar también, exactamente. Sí, hay muchísimas. Deben ser bueno, en Salta creo que hay unas 450 especies más o menos, pero no todas son melíferas, ¿no es cierto? Algunas aportan polen solamente, otras aportan solamente néctar, nada más, o algunas aportan ambas, como característica. Pero de esas 450 y deben haber unas 300 más o menos que tranquilamente visita la abeja esas flores. Y Apis mellifera, aquí, ¿cómo contribuye a la flora autóctona? ¿Y cuál es la diferencia entre las mieles? Bien, bueno, la diferencia de las mieles, bueno, en realidad la característica de las mieles está dado por la consistencia, el sabor, el color y el olor, ¿sí? Entonces, todas esas son características que van a encuadrar en una región o en un ambiente en particular, ¿no es cierto? Podemos encontrar mieles claras,
como en Valle del Lerma, y tendiendo un poco más a mieles más oscuras en la región chaqueña, ¿sí? Y mucho más claras todavía, hablamos de alturas de 2.500 a 3.500 sobre el nivel del mar, en las estepas de Puna, ¿no? En este caso. Así que también hay productores también Así que no es la miel que vemos en el supermercado nada más, sino que acá en Salta tenemos una variedad grande de mieles, de color y de consistencia. Así es. Bueno, Salta, nosotros tenemos una ciudad una provincia súper rica, porque tenemos como si tuviéramos que cortar en un perfil latitudinal a Salta, sería un escalón, ¿no? Que va de este a oeste, que pasa por los 100 metros sobre el nivel del mar hasta más de 4.000 metros. En cada uno de esos escalones vamos a tener distintas vegetaciones. Y en todos esos ambientes existe la abeja. Entonces, podemos decir que en esa diversidad de plantas, de acuerdo al microclima o región del que estemos hablando, vamos a obtener un tipo de miel distinta, en color, en sabor, en consistencia, y hasta podemos hablar inclusive hasta de la misma especie, pero en distinta región la miel es distinta también. ¿Sí? Interesante. Podemos hablar de un algarrobo en 300 metros sobre el nivel del mar, y podemos hablar del mismo algarrobo en 1.500, y la miel va a ser diferente también. ¿Tienes algún registro, digamos, de qué producción tiene Salta en este producto de la miel, en la producción de miel? Bueno, aproximadamente el aporte que hace Salta al país es muy poco. Es muy poco, no llega al 1% de lo que produce el país, que aproximadamente son unas 87.000 toneladas lo que produce el país. Así que de ahí sacamos más o menos cuenta que menos del 1% es lo que aporta Salta. ¿Y qué le faltaría a Salta para ser competitiva, para producir más? Bueno, pasa una cuestión bastante ancestral, el tema de por qué Salta sí tiene todas las condiciones, pero muchísimo más que en La Pampa, región pampeana, litoral, inclusive hasta la región chaqueña, lado oeste. Tenemos muchísima vegetación mucho más rica que en cualquier otro lugar. Recordemos que estamos en zona de selva. Es la última parte de la selva amazónica en donde nosotros nos toca vivir en Salta. Entonces, esa variabilidad la hace súper rica. Hay una cuestión ancestral, como decía, de que en Salta no hay apicultores que puedan decir tácitamente, o sea, muchos me refiero, mi abuelo hacía, mi papá hacía, mi tatarabuelo hace 50 años, 70 años que venía ya con la apicultura. Pero cuando uno va al litoral, uno tiene, escucha, mejor dicho, esa instalación de que ya de familia venían de hace muchísimo tiempo instalados. En Salta antiguamente no se la conocía como tal, y sobre todo con la implementación de la apicultura moderna. Claro, y las comunidades que estaban eran recolectoras. Exactamente. Claro. Y más se dedicaban antiguamente a la ganadería, no como sí como cazadores recolectores, pero invasivo, podríamos decir, ¿no? Porque me acuerdo de que mi mamá me decía, ella era de Anta, y nos decía que ellos iban a buscar miel de las abejas nativas. Claro. O sea, no estaba, claro. Y era fácil de obtener, entonces no estaba, claro. De los troncos. Como vos Tal decís, cual. no había apicultores en la zona tampoco. Claro. Entonces es como que en los años 70, 80, recién es como que se instala la apicultura en el norte, y muchos de los que viven en el sur vienen al norte. Hacen sus cosechas y vuelven a sus lugares. O sea que mucha de la miel que aporta Salta, en realidad la está aportando desde otro lugar. Claro.
¿no es cierto? Cuando hablamos de estadísticas, Claro. seguramente que un 20% del total de, no solo de producción de material vivo, sino también de miel, la obtienen del norte, pero se la llevan. Entonces, pasa de algo totalmente atroz con el tema de la miel, que la mezclan. Claro. Sí. Entonces, las mezclan con las de ellos, y como exportadores de mieles no les importa ese origen, entonces se pierde totalmente. Pero claro, las regiones, la regionalización de quiénes son más productores, esos productores grandes que hablamos de 5.000 colmenas, 4.000 colmenas, están aportados en un 20% por el norte. Entonces, ¿crees que le da un valor agregado hacer hincapié o énfasis en la trazabilidad de dónde sale la miel, cómo sale y de la altura o del lugar que proviene, de las características? Claro, claro. Por eso en las etiquetas figura lo que es denominación de origen o indicación geográfica. Eso le da muchísimo, muchísimo valor a las mieles. Hoy por hoy, realmente no importa la cantidad, sino importa la forma, las labores culturales que se realizan en el apiario, la forma de producir. Porque viendo un gráfico de torta de ingreso per cápita en dinero por países, no está la Argentina, siendo que la Argentina exporta el 95% de su producción. Y solo el 5% queda en la Argentina, porque tampoco somos consumidores de miel. Entonces, ante esa exportación de grandes cantidades, uno dice, wow, se posiciona en el ingreso de dinero a la Argentina gigante. Pero sin embargo no es así. Uno de los mejores y de los mayores exportadores mundiales y de ingreso es Suiza. Y Suiza no tiene colmena. Yo me gustaría que lo aprovechemos, que nos pueda ilustrar, y a nuestra audiencia también, cuáles serían los lugares ideales, o sea, qué hace falta para tener un apiario. Obviamente no lo puede hacer cualquiera, porque tenés que ponerte ese traje de astronauta y ser muy valiente, ¿no? Claro. Con las abejas. Es verdad, sí, sí. Mucho amor y dedicación. Sí. ¿Cuáles serían las zonas ideales? Porque, por ejemplo, mi hermano era apicultor, hasta que, digamos, requiera, no es que la abeja la pones ahí y ahí va a estar solita, ¿no? Hay que cuidarla de los insectos, de las hormigas, ¿no es cierto? De los depredadores también, y tener un lugar ideal, porque no se puede tener muchos animales cerca, o personas que puedan circular por ahí, entonces necesita, digamos, un lugar para poder producirlas, ¿verdad? Claro. Bueno, en primer lugar, la diversidad florística, ¿no? Eso va a hacer que la abeja tenga variedad de alimento. Cuando en este caso hablamos del polen. El polen tiene muchos colores. Cuando nosotros vemos en los panales que hay muchos colores, quiere decir que hay variabilidad en su alimentación. ¿Sí? Porque puede haber muchísima cantidad de eucaliptos y la abeja igual se puede morir de hambre. Es como que nosotros comamos todos los días arroz, en abundancia arroz, pero al fin y al cabo nos vamos a terminar desnutriendo igual. Claro. Porque no existe la variabilidad de comer carne, comer verdura y comer colores, ¿no es cierto? En el caso de las abejas lo mismo. Cuando hay mayor variabilidad, es muy nutrida también la abeja. Eso por un lado, ¿no? La parte florística. Y otro recurso pero muy importante es el agua, ¿sí? Que haya arroyos, ríos, acequias, limpias obviamente, porque consumen muchísima agua las abejas también. Es un regulador de temperatura por excelencia y de temperatura y de humedad. ¿Y en cuanto a la sanidad? Y en cuanto a la sanidad, bueno, lo mejor son los climas secos, ¿sí? Los climas secos, semiáridos, no así podríamos llamar zona caldera, zona Quijano, zonas muy húmedas, no son tan productivas. Porque inclusive hasta en el propio verano, por ejemplo, como para citar zona Rosario y Lerma, hace frío. Sí. ¿No?
Entonces, ¿qué pasa? Se pierde la posibilidad de que la abeja salga a recolectar en esos días. Entonces, mientras que en otros días la abeja continúa su labor y ahí le gana, ¿no? En cuanto al rendimiento. Ah, mira vos, qué interesante. Claro. Rubén, ¿nos puedes contar de el curso de asistente apícola que están por brindar un poquito? Bueno, ahora se está abriendo este fin de semana curso de apicultura, que es la segunda parte. Son 3 partes en donde la persona que lo adquiere va a recibirse de técnico apicultor. En esta segunda parte, que se dan títulos intermedios, el primero fue de operario apícola, esta segunda parte es de asistente apícola, y el tercer año que va a ser de técnico apicultor. Así que está los títulos avalados por el Ministerio de Educación y se lo va a dictar en la escuela agrícola, en el anexo de la escuela agrícola. Sí, sí. Así que bueno, están invitados para que puedan... Bueno, después nos da la data para poder difundirlo, ¿no? Bueno, la verdad que le agradecemos muchísimo. Ya hemos llegado a las 3 de la tarde, Mariana, nos tenemos que retirar. Sí. Porque ya dos cositas quiero dar un aviso. El día 22 es el Día Internacional de la Biodiversidad. Vamos a estar en el Parque Bicentenario de 9 a 13 horas. Va a haber stand de investigadores de CONICET, investigadores de la UNSA, hablando de la biodiversidad, lo que investigan. Van a ir los niños, así que bueno, va a haber juegos. Si quieren ir con sus niños, vayan. Si quieren informarse, no es necesario que sean niños, pero si quieren informarse sobre la biodiversidad, están más que invitados al Parque Bicentenario. Bueno, sí, lo vamos a difundir a través de nuestro sitio también. Así que muchas gracias, doctora Mariela Padrón. Gracias a ustedes. ¿Y puedo mandar un saludito? Por favor. Sí, a mi hijo Luciano, que él siempre me bancó el tema de mi fascinación por las plantas. Sí. Así que, bueno, saludo y a mi gente de Quebrachal. Sí, yo soy quebrachaleña y ahí tenemos algunos apicultores. De hecho, mis abuelos... Zona sobresaliente. Exactamente. He tenido esa bendición de que mis abuelos fueron gente de campo y que han trabajado con las abejas. Bueno, sí, porque gracias, mi hermano también. ¿no? Solo sí. que, bueno, yo no lo ayudaba mucho porque de verdad... Me daba mucho miedo. Pero bueno, quedan invitadas para otro programa, porque esto quedó medio inconcluso, ¿no? Nos quedamos con tanto para hablar de los dos temas. Con gusto, chicas. De manera coordinada, conjunta también. Sí, y bueno, muchas gracias, ingeniero Rubén Huanca, así que para otro programa están invitados, ¿verdad? Bueno, así es. Bueno, y a nuestra audiencia les decimos que volvemos el otro miércoles con más Comunidad Natura. Hasta entonces, chau, chau.